¿Se ve la pantalla? Sí se ve. Bueno, a ver, vamos a empezar con la otra causa de justificación importante dentro de antijuricidad. Recuerden que la habíamos visto la semana anterior a la legítima defensa, así que ahora vamos a ir con la segunda de las causas de justificación relevante, que es el estado de necesidad justificante. Justificante, recuerde, porque después van a ver en la culpabilidad el estado de necesidad exculpante, que es una causa de exculpación. Ahora, cuando nosotros hablamos del estado de necesidad justificante, podríamos definirlo como una situación de riesgo o una situación de peligro para los bienes jurídicos o justamente de una magnitud y de una proximidad que da válido fundamento a la realización de un comportamiento lesivo o peligroso de un sujeto distinto a la conducta que habría adoptado esa misma persona en circunstancias de normalidad, ¿sí? Ahora, siempre que yo esté en un estado de necesidad justificante, acuérdense que vamos a encontrarnos en una situación real de emergencia. Entonces, la medida necesaria en esta situación para evitar riesgos se justifica solo por ese estado. Es decir, que si después nosotros de ir sopesando los intereses en conflicto, es decir, los intereses legales en cuestión y la dimensión de los riesgos que los amenazan, siempre yo tengo que buscar prevalecer el interés protegido, en este caso de mayor valor, sobre el interés perjudicado. Y si el acto resulta ser un medio apropiado para evitar el peligro, la conducta se va a entender justificada, ¿sí? Por eso, cuando ustedes analizan un estado de necesidad justificante, siempre van a tener esa cuestión de que hay dos bienes jurídicos que están en riesgo o bienes jurídicos que están en peligro o en colisión, y a su vez uno necesariamente lo van a tener que sacrificar para salvar al otro. Pero de esos bienes jurídicos que ustedes van a sacrificar, ¿a quién van a salvar? Obviamente ustedes van a decir, bueno, voy a salvar al más importante. Y eso es lo que justamente dice el artículo 34, inciso 3 del Código Penal. O sea, siempre voy a terminar salvando, en este caso, al bien jurídico de mayor valor, y voy a terminar perjudicando al de menor valor. Bien. Ahora bien, antes de ir analizando los elementos del estado de necesidad, ustedes tienen que siempre diferenciar si se trata de un estado de necesidad agresivo o si es un estado de necesidad defensivo. Ahora ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia entre uno y otro? Básicamente es quién es el titular del bien jurídico afectado. Entonces, en el caso que yo tenga un estado de necesidad agresivo, el que sufre el daño en el bien jurídico es alguien totalmente extraño al origen de esa situación de necesidad. Bien. Y el estado de necesidad defensivo, en cambio, el titular que va a sufrir el daño, el titular del bien jurídico que va a sufrir el daño en su bien jurídico, obviamente, va a ser el mismo que ha creado esa situación de necesidad. Entonces, ahí, por ejemplo, yo doy un caso de, ¿cómo es? De Sansinetti, que es el de una anciana, es un incendio en un colectivo y se bajan todos del colectivo y queda el chofer del colectivo, ¿no? Queda ahí a punto de morir, eh, quemado, ¿no? Bueno,
Entonces uno de los pasajeros le dice a la anciana que por favor le dé la manta que ella tiene para salvar la vida, en este caso, del chofer, ¿no? La anciana le dice, yo no te voy a dar mi manta porque para mí la manta tiene un valor muy, muy especial, supongamos, ¿sí? Bueno, la cuestión es que el chofer termina siendo salvado porque este pasajero la empuja a la anciana, la tira al piso, le saca la manta a la fuerza. Y la cuestión es que en ese caso en particular, bueno, la anciana sufre, ¿no?, la pérdida de su manta, pero finalmente se salvó la vida al chofer. Bueno, así tal cual está ejemplificado el caso, es un estado de necesidad agresivo. ¿Por qué? Porque la persona que sufre el daño en el bien jurídico es alguien totalmente extraña a la situación del riesgo. Ella, la anciana, no generó la situación de riesgo. Ahora, imagínense que distinto hubiese sido el caso si la anciana estaba fumando dentro del colectivo y se le termina cayendo la colilla del cigarrillo, tira el cigarrillo al piso y eso es lo que termina generando el incendio en este caso. Bueno, fíjense que ahí sería totalmente diferente la cuestión. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en ese caso la anciana es la que creó, uno, que es la que creó la situación de riesgo, la situación de peligro, y segundo, es que ella es la que sufre, en este caso, el daño al bien jurídico, ¿sí? Así que al ser ella creadora de esa situación de riesgo, va a ser ella la que termine sufriendo la agresión, ¿no?, al bien jurídico, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes empiecen, eh, siempre ustedes recuerden que empiecen analizando esto, siempre tienen que identificar primero si es un estado de necesidad, ya sea por agresivo o defensivo. Bien, después vamos a tener dos clases de estado de necesidad, que en este caso es, por un lado, el estado de necesidad por colisión de bienes, que es el normal, es el clásico estado de necesidad justificante, pero después van a ver otro, que es un estado de necesidad por colisión de deberes. Bien. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es por colisión de deberes? Bueno, ese va a ser prácticamente cuando ustedes en la tipicidad analicen una omisión impropia, pero ya les voy a explicar eso. Y como les había explicado en la legítima defensa que tenía elementos objetivos y subjetivos, acá también vamos a tener lo mismo, ¿sí? Vamos a tener elementos objetivos y subjetivos, nada más que bueno, acá son muchos más los elementos objetivos. Fíjense que son 6 elementos que tienen que ir identificándolo, ¿no?, uno por uno para acreditar el estado de necesidad. Entonces, a ver, primero y principal, para que nosotros identifiquemos el estado de necesidad, nosotros tenemos que mirar que exista un peligro inminente, o sea, un riesgo de que el bien jurídico sea lesionado de un momento a otro si no actuamos de forma inmediata. Entonces, como la regla establece la justificación del que causar un mal por evitar otro, que además de mayor tiene que ser inminente, lo que acá se exige es que ese peligro sea actual. Y ese requisito ustedes lo van a ver por el temor de que la acción llegue tarde si no se actúa de una forma inmediata o si no se actúa de una forma determinada, ¿sí? Por eso, fíjense que acá siempre ustedes tienen que tener ese peligro inminente, esa situación que transcurre
durante un cierto periodo y que en cualquier momento pueda desembocar en un daño. Bien, eso es lo primero y principal que ustedes tienen que identificar. Y ese peligro puede provenir de una conducta humana, ¿no? De las necesidades, es decir, las necesidades que tenemos todas las personas, ¿no? O sea, si, fíjense cuántos casos hay de los hurtos famélicos. ¿Vieron esas personas que se llevan comida o se llevan bebidas porque tienen que satisfacer una necesidad fisiológica? Bueno, eso es un peligro inminente de origen humano o de origen natural cuando se corre el bien jurídico en una situación de riesgo justamente por la conducta de fuerzas de la naturaleza. Entonces, a ver, imagínense si ustedes están en medio de una tormenta o en medio ahí de un huracán, ¿qué van a hacer? Van a buscar refugio donde sea. Y eso implica incluso que se pueden meter en una, no sé, se pueden meter en alguna casa, en alguna propiedad y bueno, y terminar actuando, ¿no? Terminar actuando de esa forma para refugiarse. O sea, van a cometer una violación de domicilio, pero para refugiarse, en ese caso, de las fuerzas de la naturaleza, o en el caso de una inundación también, van a buscar refugiarse en algún lugar. Bien, entonces, esa es la situación de riesgo, esa es la situación de peligro inminente, ¿sí? Que tiene que existir en este caso para, para empezar a analizar este estado de necesidad. Ahora bien, el segundo elemento es la acción necesaria. O sea, siempre que hablamos de acción necesaria, hablamos justamente de una situación de necesidad. A ver, siempre que hablamos de necesidad o de acción necesaria es que la manera en que vos actuás es la única opción o la única forma que tenés de evitar el riesgo en este caso, no el riesgo, sino el peligro, ¿no? Que se genere en el bien jurídico, ¿sí? Entonces siempre acuérdense de esa situación. Bien, eso por un lado. Y siempre que ustedes tengan esa situación de necesidad, esa acción necesaria, y necesariamente van a tener que utilizar un medio determinado y ese medio lo van a utilizar en realidad para realizar un sacrificio. Bien, por eso ese sacrificio justamente del bien, entre comillas, menos importante, tiene que ser necesario, por lo que se exige que el bien jurídico más valioso no pueda ser salvado por otros medios. Bien, pero es incorrecto confundir inminencia con necesidad, ¿no? Por lo que terminaría decayendo la justificación ante la causación de cualquier mal, aunque la amenaza sea inminente. Entonces, por ejemplo, se debería negar la justificación cuando vos, para evitar, por ejemplo, no sé, que un tren atropelle a personas que están atascadas en las vías, el guardabarreras los desvía hacia donde hay un obrero trabajando, si pudo derivarlo hacia otro lugar donde no había nadie. Bien, eso es un caso de examen, el del guardabarreras que desvía el tren. En ese caso no, la acción realizada por el guardabarreras es incorrecta porque podía haber actuado de otra forma, tenía otra opción u otra forma de evitar el daño, ¿no? Pues al fin y al cabo terminaste matando a una persona cuando podías haber evitado matar a ese obrero y asimismo salvar a las otras personas que estaban en peligro. Por eso también ustedes eh, acá en este estado de necesidad justificante también le tienen que dar mucha importancia al tema de los medios que se utilizan para salvar
al bien jurídico. Entonces, ojo con eso. Acuérdense que el medio que ustedes utilizan tiene que ser el más apto, pero el menos lesivo, para el bien jurídico que van a dañar. ¿Bien? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá antes de ir al otro elemento que es el más importante? Pero escucho si tienen preguntas para hacer. De mi parte no, profe. Bueno, bien. Ahí vamos entonces al otro sí. No sé quién me iba a decir algo. Iba a decir, profe, que se entendió. Bueno, está bien. Bien. Vamos entonces para mí, el elemento más importante. A ver, la fórmula que emplea el 34 inciso 3 hace referencia a un mal, lo que va a remitir a la existencia de una situación de peligro para un bien jurídico protegido, porque de lo contrario no podríamos justificar la causación de una lesión a otro bien para preservarlo. O sea, el bien jurídico amenazado, acuérdense que puede pertenecer a la misma persona que realiza la acción o a un tercero, que puede ser inclusive el propio titular del bien jurídico que se sacrifica. Así, por ejemplo, obraría en estado de necesidad quien, al advertir que, no sé, un camión sin control se dirige hacia donde está su amigo, lo empuja fracturándole una pierna. Entonces, la justificación por la realización del tipo penal de lesiones se debe a que causó esas lesiones, causó ese mal para evitar otro mayor, como es la muerte del amigo aplastado, ¿no?, por el camión. Ahora bien, no estando por ahí prevista ninguna restricción legal, sí lo que corresponde es que ustedes sepan, uno, que cualquier bien jurídico puede ser protegido mediante el estado de necesidad justificante. Dos, el único límite está referido a la jerarquía de los bienes que entran en colisión. Y tres, que el derecho vigente tampoco condiciona los bienes jurídicos ajenos que pueden afectarse por la acción necesaria. Bien. Pero aún así me va a quedar esa cuestión de que cómo yo sé qué bien jurídico es más importante que otro. El derecho vigente va a seguir el criterio del interés preponderante, ¿no? Porque ya que el estado de necesidad justificante requiere que vos necesariamente termines causando un mal para evitar otro mayor. Ahora, cuando se sostiene que el criterio para la ponderación de los bienes debe ser objetivo, eso significa que lo determinante por ahí no es la importancia que cada persona le asigne. Porque si vamos a decir, bueno, hay un estado de necesidad y o chocas al perro o chocas a la persona, ¿qué van a hacer ustedes? No, yo voy a chocar a la persona, pues anga pobrecito el perrito, ¿no? No, no es así, por más que duela, no es así. Sino que acá es el ordenamiento jurídico, que en definitiva me va a decir cómo yo tengo que ponderar, ¿no? En este caso los bienes. Bien. El problema es que en nuestro país no existe una jerarquización explícita de bienes, por eso es que se discute mucho la eficacia de una serie de pautas de valoración. Por ejemplo, la posibilidad de tomar en cuenta el orden que el legislador ha protegido los bienes jurídicos conduce a resultados insatisfactorios, porque, a ver, si bien es adecuado otorgar mayor importancia a la vida que a la propiedad, otras consecuencias son inaceptables. Por ejemplo, fíjense el honor en el Código Penal, ¿no?
el honor está antes que la libertad o que la integridad sexual. Eso es inimaginable, chicas, en nuestro estado, ¿no? O sea, el legislador, uno que se reequivocó, porque después de los delitos contra las personas, lo correcto hubiese sido que regule los delitos contra la libertad. Bien, ojo con eso. Eso hubiese sido lo correcto, pero bueno, el legislador se le zafó ahí esa cuestión y terminó regulando a los delitos contra el honor antes que a los delitos contra la libertad. Bien, así que si ustedes van a seguir ese criterio de ponderar el bien jurídico que primero está protegido o que primero está nombrado, digamos, en el Código Penal, va a ser un error. Bien. Después puedo tomar un criterio objetivo de valoración que va a partir de la consideración de la entidad de las penas con las que la legislación penal amenaza la lesión de los bienes en conflicto. Por ejemplo, si yo parto de valoraciones que fuimos viendo, que ponderaciones, digamos, que yo he ido viendo en cuanto a las penas de cada uno de los tipos penales, ahí podríamos concluir que todos los tipos penales que tienen penas de prisión perpetua son más importantes que el resto, si partimos, ¿no? Desde ese punto. Por eso, por ahí, si yo sigo este criterio, yo podría decir, bueno, el caso de un aborto terapéutico es un caso especial de estado de necesidad justificante porque la vida de la mujer embarazada es más importante que la del feto y lo cual encontraría fundamento, digamos, en la comparación de las escalas de punibilidad que incriminan el homicidio y el aborto, que son los tipos que otorgan protección a los respectivos bienes jurídicos en conflicto, ¿sí? Ahora, si bien este criterio conforma quizás un razonable punto de apoyo, yo reconozco que la comparación quizás de escalas penales es solamente un indicio para determinar la jerarquía de los bienes. Bien. Por eso, siempre que nosotros tengamos, en conclusión, ¿no? Eh, siempre que nosotros tengamos que mirar qué bien jurídico es más importante que otro, siempre acuérdense que el estado de necesidad siempre requiere que se proteja un bien de valor considerablemente superior al lesionado por el hecho, es decir, que la ponderación de bienes a ustedes cuando los hagan les tiene que arrojar una diferencia esencial. Entonces no resultaría justificada la pretensión, por ejemplo, de extraer un riñón contra la voluntad de la víctima, por más que el trasplante sea la única posibilidad de salvar una vida. Y además el valor, que además en realidad el valor que incide eh, en el estado de necesidad, también hay que mirar la intensidad de la lesión del bien jurídico, ¿sí? Así que siempre eso lo van a tener en cuenta, ¿sí? O sea, básicamente, por ejemplo, aunque en ambos casos, no sé, supongamos que lo que se protege sea la integridad física, por ahí sí se difiere en cuanto a la intensidad de que una lesión sea leve, la otra sea grave, y yo tengo que salvar al que sufriría las lesiones graves. O por ejemplo, no tiene igual intensidad amenazar con privar a una persona indigente, digamos, de una suma de dinero que a un millonario. ¿A quién le va a afectar más que le prives de una suma de dinero? Al indigente. O por ejemplo, por más que la libertad sea en sí mismo un bien jurídico mucho más valioso que la propiedad, siempre se tiene que justificar una breve privación de libertad por pocos minutos y sin consecuencias si ello conjura un daño patrimonial, ¿no? Muy elevado. Bien. Entonces, ahí ustedes tienen que ir fijándose en cuanto a ponderación de bienes, que uno no van a seguir la tesis de la jerarquía normativa, porque si no les va a llevar a, como les dije hoy, a resultados insatisfactorios. Ahí en González, por ejemplo, hay un caso que dice
creo que Vázquez también lo explica, de un empleado de un museo que tenía en sus manos un jarrón chino, tenía mucho valor histórico, tenía un valor de $50.000 y era un jarrón que tenía como muchas púas. Entonces, en un momento, él para, él se termina pinchando, ¿no? Uno de sus dedos y en un momento como para, ¿cómo es? Como para evitar seguir pinchándose el resto de los dedos que hace, termina tirando el jarrón al piso y lo termina rompiendo. Entonces, él después cuando hace su absolución, entre comillas, cuando hace su defensa, dice, el bien jurídico, integridad física, es mucho más importante o mucho más relevante en este caso que la, en este caso no que la propiedad del museo, ¿no? Claro, o sea, si usamos el criterio de relevancia, a ver, si usamos el criterio, digamos, de relevancia normativa o del orden establecido en el código, y yo les diría que sí, o sea, que tiene razón el empleado del museo, ¿sí? Tiene razón en lo que dijo, tiene razón en lo que determinó, ¿no? O sea, la integridad física es mucho más relevante que la propiedad, pero si nosotros tuviésemos que hacer una ponderación según, no sé, los datos que me da el caso, y yo les diría no. Es más importante el jarrón, porque, a ver, la lesión que sufrió el empleado del museo era una lesión leve, ¿sí? No era una lesión grave o no era una lesión que pudiera generarle mayores consecuencias, ¿me explico? Entonces, y ese jarrón tenía, uno que tenía una importancia histórica y segundo que, bueno, ese jarrón, fíjense el valor que tenía, valía $50.000. Entonces, si yo hago una ponderación, como les dije hoy, según la intensidad, en este caso de la lesión, y bueno, voy a terminar sosteniendo que es mucho más importante el jarrón, ¿no? En este caso. Bien, bien, no sé si les quedó claro eso. Pase por ahí, quizás cuando lo lean, quizás sí les resulte un poco confuso a la hora de determinar cómo ustedes hacen, en este caso, la valoración, ¿no? De los bienes jurídicos. Pero no es difícil. Nada más que tienen que mirar, o sea, no dejen de lado, digamos, la ponderación normativa, pero tienen que empezar a mirar quizás desde otra perspectiva. Bien, esa otra perspectiva justamente es también, fíjense, la intensidad de la lesión en este caso. Bien, ¿tienen alguna pregunta con esto? ¿Quedó más o menos? Sí, se entiende, Mike. Sí, profe. Sí, sí. Por ahí de lo que es el estado de necesidad justificante, esto es lo más difícil y se van a dar cuenta, creo que ellos se están dando cuenta, ¿no? De que establecer la ponderación de bienes por ahí quizás sea lo más complicado. Bueno, el cuarto elemento habla de la adecuación social del medio. Algo de esto ya lo adelanté, ¿no? Con el ejemplo ese de la extracción del riñón. A ver, ahí por ahí lo que ustedes tienen que sí o sí fijar es
lo siguiente. Así como yo les dije el tema del medio, que tienen que prestar atención, ¿no? En cuanto a qué medio es el que ustedes utilizan, que tiene que ser el medio más apto y el menos lesivo, ¿no? De todos. También ahí ustedes tienen que sí o sí fijar que ese medio tiene que ser aceptado por la sociedad. Medio aceptado por parte de la sociedad. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo yo sé eso? ¿O qué pautas voy a tener en cuenta a la hora de determinarlo? Bueno, es bastante sencillo. Primero y principal, ustedes siempre tienen que fijarse que el medio utilizado, primer punto, tiene que ser el más apto y el menos lesivo de todos. Y segundo, ese medio no tiene que ser rechazado en cuanto a su utilización, no tiene que ser rechazado por parte de la sociedad. ¿Qué significa eso? Que si ustedes, por más que utilicen el medio y que hayan sido su salvamento, ¿no? Haya sido exitoso, si ese medio la sociedad no lo acepta, no hay estado de necesidad. Ahí está el ejemplo ese que lo van a encontrar en los libros seguro, el del riñón. Y es una película argentina, justamente ese supuesto, la película de Guillermo Francella, que se llama Animal, donde él le extrae compulsivamente el riñón a un indigente para salvar su vida. El indigente no corría ningún riesgo, no corría ningún peligro, etcétera, pero él sí, porque si no obtenía el riñón, realmente iba a morir, ¿sí? Bueno, él salvó su vida y todo eso, sí, perfecto, pero fíjense que el medio utilizado no era el socialmente adecuado o no era el socialmente aceptado, más que nada, para lograr en este caso el salvamento, ¿no? Del bien jurídico, ¿sí? Y después hay otro ejemplo que era una expedición hacia ¿cómo es? Hacia la selva, ¿no? Donde había muchas personas que estaban enfermas y que corría mucho riesgo su vida, su integridad física y demás. Y hay una persona muy enferma que necesita una transfusión de sangre. Bueno, la cuestión es que la única que tenía el tipo de sangre que necesitaba la persona enferma era una de las enfermeras. Entonces el médico le dice, che, ¿te parece si podés realizar una transfusión de sangre para esta persona que está en una situación de riesgo para su vida, ¿no? Y la enfermera le dice que ella no va, ¿eh? Ella no va a realizar una transfusión de sangre porque en ese caso no le daban como las seguridades necesarias como para que ella no se fuera a contagiar, ¿no? De otra enfermedad. Entonces, ¿qué hace el médico? Por la fuerza, junto a otras dos personas, por la fuerza le extrae la sangre a la enfermera y bueno, y le terminan salvando la vida a la persona enferma y la enfermera no le pasó nada, en definitiva. Bien, pero bueno, volvemos al mismo punto, ¿no? Vamos al mismo punto de vuelta. ¿Está bien realizada, en este caso, la conducta? Y ahí van a tener que la respuesta es no. O sea, por más que hayas logrado el éxito del salvamento, ¿eh? Van a ver que el medio utilizado y de la forma, ¿no? En que el medio fue utilizado no era socialmente adecuado para salvar, en este caso, al bien jurídico. Bien, así que eso también, fíjense.
Y otra cosa es que cuando ustedes realizan la acción o la conducta de salvamento, y eso acuérdense, es que no hace falta, o sea, no se les exige a ustedes que realmente tengan éxito en el salvamento, ¿sí? O sea, a ustedes nunca se les va a exigir que sean héroes, no. O sea, con que ustedes hagan lo necesario para salvar al bien jurídico y con eso ya es suficiente, digamos, para obtener en este caso la protección, ¿sí? Y que bueno, esa sería la cuestión aquí. Bien, ¿se entendió esa parte? Sí, profe. Se Bueno, entendió. Sí, Mayra. bien, súper. Perfecto. Cuarto elemento, estamos, vamos al quinto. Bueno, el quinto elemento es el extraneidad a la situación de riesgo. Básicamente ese quinto elemento, ¿qué me va a decir? No tuviste que haber provocado vos la situación de riesgo, ¿no? En este caso. A ver, fíjense que ahí, por ejemplo, ustedes sí o sí lo que tienen que mirar es que la justificación, dice bien clarito, está prevista para quien causa un mal por evitar otro mayor inminente. Y vieron que dice después a que haya sido extraño o a que ha sido extraño. Básicamente, acá lo que se exige o se requiere es que el autor no haya creado la situación de riesgo o la situación de peligro, ¿no? Pero la exigencia de que el autor debe haber sido extraño en la creación de la situación de peligro no puede ser apreciada en términos de estricta causalidad material o física, porque la mera relación del autor con la creación de la situación de peligro no va a terminar prohibiendo la posibilidad de invocar la necesidad. Por eso, en consecuencia, según lo que establece la norma, no se puede amparar en la situación de necesidad quien intencionalmente causó la situación de peligro, ¿no? Sea que haya obrado con dolo directo o con dolo eventual. Y también van a ver que impide invocar el estado de necesidad, una causación culposa de la situación de peligro, pero sin embargo, cuando se trata del auxilio a terceros, la justificación no va a encontrar impedimento en el hecho de que el beneficiario haya creado, ¿no? Culposamente la situación, ¿sí? Entonces, eso también ténganlo siempre presente, ¿no? A la hora de ir realizando este análisis, ¿sí? Bien. Y bueno, y después el otro elemento dice que no exista deber de soportar el riesgo. O sea, pese a que no surge del texto legal, decae la justificación según la opinión dominante si quien pretende invocar un estado de necesidad está situado en una situación jurídica especial, ¿no? En cuya virtud se le puede exigir que soporte el riesgo creado por la situación de peligro. Entonces, acá no pueden destruir ni disminuir bienes jurídicos que están a su cargo. Y esa exigencia ha sido requerida en numerosos precedentes jurisprudenciales que interpretan que la regla según la cual no puede invocarse estado de necesidad cuando la situación no es extraña al autor, permite negar justamente la justificación en los casos de personas que tienen obligaciones o deberes a su cargo, no como las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, los bomberos. O sea, el deber de hacerte cargo del riesgo puede ser impuesto por la ley, pero esto tienen que entenderlo siempre
en sentido material. Entonces no solamente se van a incluir las leyes dictadas por el legislador, sino también disposiciones de carácter general que contengan normas de cumplimiento obligatorio, ¿no? Como decretos, reglamentos u ordenanzas, ¿sí? O sea, la regla es entonces que toda persona legalmente obligada a afrontar ciertos riesgos y garantizar la conservación de determinados bienes jurídicos no puede pretender eludir su deber, no invocando un estado de necesidad. Incluso la misma limitación alcanza a las personas que voluntariamente, supongamos, asumieron ese deber, como sería el ejemplo un guía de montaña, que su especial deber, ¿cuál es? Trasladar a las personas a su cargo, sanas y salvas, al lugar de destino. Incluso habrá un deber de soportar el peligro cuando exista una posición de garante, ¿no? Caso en el cual el deber asumido no puede ser incumplido aún en una situación de riesgo, ¿no? Para las personas, como sucede con, no sé, un médico, un guardavidas o un tripulante, etcétera, de un buque, ¿sí? Ahora bien, el deber jurídico de enfrentar el peligro, el mal inminente, solo va a entrañar una obligación razonable, ¿no? Según las circunstancias del caso y según las circunstancias, que solamente terminaríamos excluyendo la justificación en la medida en que el deber esté referido a la garantía del bien jurídico, primero y principal, y a su vez que no exista además una notoria desproporción de los bienes en peligro. Por eso el deber de soportar el peligro determina justamente, por ejemplo, que la tripulación de un barco no se puede poner nunca a salvo antes que la totalidad de los pasajeros, como el caso del Titanic, ¿no? Pero bueno, debe justificarse por estado de necesidad que para salvar sus vidas arrojen al mar todo el equipaje. O por ejemplo, no sé, se me ocurre otro ejemplo, si bien un bombero debe arriesgarse para preservar la vida de quien se encuentra en situación de peligro por el incendio, bueno, él no tiene el deber de hacerlo, ¿no? Para salvar sus muebles. Pero por eso siempre también ustedes tienen que mirar ese deber de soportar el riesgo, que no tiene que ser, a ver, no tiene que ser a costa, perdón, no tiene que ser a costa de la propia vida, ¿no es cierto?, de uno. Eso también tienen que prestar atención, porque claro, creo que Vázquez da el ejemplo del policía, que está ante 6 ladrones todos armados y obviamente ellos van a tener mucha más superioridad, ¿no es cierto?, que el policía, ¿no? Entonces el policía ahí, bueno, puede ocupar, digamos, su arma reglamentaria y matar o disparar justamente para salvarse. Bien. Bueno, esos son entonces los 6 elementos del estado de necesidad justificante, el aspecto objetivo. Después tienen el elemento subjetivo, obviamente, que va a ser el dolo, o sea, el autor tiene que obrar con conocimiento de la situación justificante y de que está preservando el interés preponderante, ¿sí? Pero bueno, no es necesaria ninguna motivación adicional. Por eso van a ver ahí que, por ejemplo, quedarían totalmente excluidas las situaciones en las que objetivamente el autor actuó en un marco de necesidad, por ejemplo, que no conocía, como por ejemplo, creo que habíamos visto este ejemplo de que quien tiene la intención de causar un daño rompe la vidriera y no se da cuenta de que con esa conducta salva la vida de una persona que
hubiese muerto por asfixia. O sea, si bien la ausencia de disvalor de resultado impide considerar que hubo una consumación, o sea, el delito de daño, en este caso la existencia de disvalor de acción, hace procedente imputar una tentativa de daño, ¿no? Por haber salvado, en este caso, un bien jurídico, ¿eh? Así que eso también, cuando lo estudien, presten atención, ¿sí? El tema del aspecto subjetivo, si realmente eh, sabía o no la persona que estaba actuando bajo un estado de necesidad. Bien, bien. Preguntas que tengan hasta acá, antes de hablar del otro tema. Bueno, después el otro punto es bastante sencillo. Estado de necesidad por colisión de deberes. Para tener los mismos elementos que el estado de necesidad justificante. Nada más que por ahí, en vez de hablar de ponderación de bienes jurídicos, vamos a hablar de ponderación de deberes. Siempre que ustedes tengan un caso bajo un estado de necesidad por colisión de deberes, es porque en la tipicidad ustedes se encontraron bajo una omisión impropia. Van a tener a alguien que está en posición de garante, que omitió salvar, no sé, la vida, omitió salvarle la vida a una persona y pero terminó salvando a otra. Hay un ejemplo en Domínguez en Naín donde se explica bien el estado de necesidad por colisión de deberes, donde era un profesor de natación que estaba solo en el club, tenía varios chicos a su cargo y en un momento dos se les escapan y se tiran en la parte más profunda de la pileta, uno en cada punta. Y bueno, a él no podía materialmente salvar a los dos niños, entonces se terminó inclinando en salvar al que estaba más cerca, ¿no? Y efectivamente el otro niño termina muriendo. Entonces ahí volvemos a ese punto. Ustedes van a decir, bueno, vamos a la tipicidad, y en la tipicidad obviamente vas a tener una imputación por omisión impropia, sin lugar a dudas que vamos a tener una imputación por omisión impropia, pero vamos a la antijuricidad y la realidad es que no va a haber imputación alguna porque lo vamos a terminar salvando por un estado de necesidad por colisión de deberes, Entonces, el realizar uno de los deberes a tu cargo necesariamente va a llevarte a que el otro bien jurídico termine pereciendo, ¿no? Y ahí es lo que dice Zaffarón, y si los dos deberes son iguales, con que salves a cualquiera de los dos está bien, porque no, y necesariamente uno se te va a morir, y no está mal, o sea, eh, eh, la conducta estaría justificada, ¿no? En este caso. Bien. Ahora, si los dos deberes son de diferente valor, es decir, los dos deberes son totalmente distintos o no son iguales, y bueno, ahí la cuestión ya va a cambiar un poco más. Bien, ¿por qué? Porque ahí sí se te va a generar la obligación de terminar salvando al bien jurídico al deber en realidad de mayor valor. Bien, que bueno, eso nada más tengan en cuenta con lo que es colisión de deberes. Y después, cómo identifican los elementos del estado de necesidad, es lo mismo que habíamos hablado en la legítima defensa, o sea, tienen que fijarse según qué teoría siguen, ¿no? Qué perspectiva siguen, si una perspectiva ex ante o si siguen
el análisis desde una perspectiva ex post, y se acuerdan que según cuál sea la perspectiva que tengan, la solución iba a ser distinta. Entonces, ahí van a tener el ejemplo de quien actúa bajo un estado de necesidad creyendo que va a salvar un bien jurídico o un bien que es de su propiedad, que está bajo una situación de peligro. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que yo le diga a Nayara, la llamo, le hago una broma, le digo, mira, tengo a tu mejor amiga secuestrada y vos tenés que pagarme $100.000 si no la mato. Nayara se empieza a desesperar y no cuenta con ese dinero y va y roba a alguien esa suma de dinero y bueno, y después resulta que yo le digo, no, pero yo te hice una broma nomás, pero ahí es donde ustedes tienen que mirar la conducta que realizó Nayara en el momento en que actuó. Ella lo hizo creyendo que estaba actuando bajo un estado de necesidad, ¿no? En este caso. Entonces ahí ustedes tienen que fijarse, bueno, ¿qué perspectiva tomo? Si lo miro ex ante, me pongo en el lugar de Nayara en el momento en que actuó y sí, hay un estado de necesidad justificante. Bien, porque me pongo, digamos, dentro de la mente del autor, del que actúa bajo una supuesta justificante. Ahora, si miro la perspectiva ex post, voy a tener que analizar después de que ya ha acontecido todo y ahí voy a decir, bueno, en este caso no hubo una causa de justificación, entonces Nayara está actuando bajo un error sobre los elementos, ¿no? De las causas de justificación. Entonces ahí ya vamos a ver, ¿no? Según qué teoría sigamos, si le generamos o no algún tipo de responsabilidad. Bien. Así que bueno, igual eso cuando analicemos los casos los vamos a ver bien. Pero bueno, fíjense que tienen mucho para analizar, viendo, ¿no? El estado de necesidad justificante no es para nada sencillo.